Hola a todos, yo soy Jorge Roy, bienvenidos a un nuevo programa de CDCine. Como siempre empiezo recordando nuestras redes sociales, @CDCine, Pisos GB en Twitter y en Instagram, y también mis redes personales, @MRRoy, Mr. Roy. Hoy utilizamos la etiqueta numeral CDCine en casa para que estén en contacto con nosotros. Ya estamos en el mes de junio, mes en el que se celebra el orgullo de la comunidad LGBT, una comunidad que desde hace muchos años ha estado luchando por tener derechos civiles. Por eso hoy dedicamos nuestro programa a esta celebración y conversamos con el activista, escritor y diseñador venezolano Daniel Arzola para que nos ayude un poco a entender estas celebraciones, y también con él haremos un top 10 de películas sobre este tema. Así que sin más preámbulos vamos a conversar con Daniel Arzola aquí en CDCine. Hola Daniel, bienvenido a CD Cine, qué gusto conversar contigo por aquí, y además en un programa que tenía muchas ganas de hacer, porque vamos a empezar como contextualizando un poco a la gente. Acabamos de empezar el mes de junio y entre varias de las cosas que pueden suceder en este mes, yo sé que hay muchos países que ya están volviendo a la normalidad, pero una de las cosas importantes y que se celebra este mes es el orgullo de la comunidad LGBT. Entonces quiero que empecemos por ahí, contextualizando a la gente por qué se celebra el orgullo en este mes de junio. Bueno, Jorge, gracias por la invitación y por abrir un espacio para hablar de esto, que me parece súper importante en Venezuela. Pues mira, a nivel mundial se celebra el orgullo LGBT en junio porque debido a las protestas de Stonewall, que fueron protestas que existieron en Estados Unidos a finales de los años 60, justamente en 1969 hubieron una serie de protestas en contra de la policía, porque la policía lo que solía hacer era que se metían a los clubes de Nueva York y acusaban a la gente de actos indecentes simplemente por ser discotecas donde la gente LGBT iba. Y a raíz de estas protestas, que hay que recordar que son protestas por derechos civiles, ¿no? Porque estas personas se les acusaba de ser criminales simplemente por ser quienes ellos eran, no por cometer algún delito, sino como que la existencia ya era castigable, ¿no? Entonces, debido a estas protestas, que son protestas de movimientos civiles, por derechos civiles, se conmemoran todo el mundo porque fueron como las primeras veces que quedó registrado en la historia como estas manifestaciones. em, y que justamente fueron empezadas por personas negras, por personas latinas en la época, que tenían esta intersección de ser negro, latino y LGBT, y justamente siguen siendo las personas más perseguidas. Em, y justamente estas protestas o estas fechas honran estas protestas, ¿no? Entonces, por eso en junio, el 28 de junio, se celebra en muchos países el orgullo LGBT. Porque ahora ya vamos a entrar un poco en el terreno del cine, que es lo que nos compete en este espacio, porque hay muchas películas que han logrado capturar con mucha autenticidad lo que significa pertenecer a esta comunidad y la lucha que ha habido durante todos estos años para lograr los derechos que muchos países ya se tienen, ¿no? Entonces, por eso Daniel nos preparó una lista de películas que quiere compartir con nosotros precisamente para esta celebración del mes del orgullo, y creo que vamos a empezar con un cortometraje que además es bastante reciente y fue un furor en redes sociales, y la verdad es que es muy, muy conmovedor. Háblanos tú de él. Sí, mira, yo quería compartir con ustedes como mi top 10 de películas LGBT favoritas, basadas en el contexto en que salieron y en lo que representan, ¿no? En cuál fiel es el retrato, porque estamos en un momento donde podemos elegir muchas películas, ¿no? Pero estas que elegí, pues a mí me tocan porque creo que es importante, creo que el arte y sobre todo el cine ha sido muy importante a la hora de contar nuestras historias. Y quería empezar de número 10 con In a Heartbeat, que es un corto animado. Yo creo que está considerado como uno de los primeros cortos animados que cuentan una historia LGBT, que cuentan una historia de amor. Y creo que es importante, Jorge, porque cuando uno crece sin poder verse identificado en la cultura, tu identidad es distinta. No es lo mismo crecer y saber que existe gente como tú, a crecer y saber que la gente como tú es tratada como ciudadanos de segunda clase. Entonces, creo que es muy importante, y esto lo podemos ver, por ejemplo, a través de las películas de Disney. Tener princesas, tener a un personaje como Mulan o a un personaje como Pocahontas representó muchísimo, cambió muchísimo lo que venía siendo la historia y la percepción de las minorías. Entonces, tener cortos animados que cuenten esta clase de historias es sumamente importante, y por eso quise elegir In a Heartbeat,
porque es como tú dices, es conmovedora y simplemente hay mucha gente que cree que las personas LGBT nos hacemos LGBT cuando cumplimos 18 años. Y los niños y las niñas LGBT existen y justamente hay que protegerlos porque solemos ser vulnerados. Y creo que es algo que en sociedades como la nuestra lamentablemente sigue pasando, ¿no? Y además, como rescato eso que tú dices, es importante poder crecer con referentes de personas que se parezcan a ti, que te sientas representación e identificación en lo que consumes en televisión y la verdad es que eso a mí me parece, a mí una de las cosas que más me gustó es poder ver eso, ¿no? Esa apertura que hay desde la animación para contar esta historia. Una cosa que me gustó mucho de tu lista es que hay mucho cine latinoamericano, cosa que me parece fenomenal porque, bueno, estas realidades aunque pueden tener cosas muy universales, el contexto también las hace bien particulares. Y nuestro continente tiene historias también bien particulares en este sentido. Vamos a empezar con Joven y Alocada, que es tu película número 9, ¿no? Claro, Joven y Alocada la quise incluir, es una película chilena que justamente la vi la primera vez en Caracas en un festival de cine que hubo Ujú. en el Trasnocho. Y quise incluir Joven Alocada primero porque es una película desde la perspectiva de una chica chilena, la directora también es chilena, y muestra, creo que es una película muy generacional, creo que es un retrato muy divertido de la generación MySpace, Fotolog. Ujú. Ya que tengo un gatito acá haciendo desastres. Este, y Joven Alocada no solamente muestra lo que es crecer siendo LGBT en una sociedad que utiliza la religión para manipular y que utiliza la religión para castigar todo lo que no se le parezca. Es muy divertida, es muy fluida en cuanto al tema de la sexualidad porque es un personaje bisexual y es un personaje que además es castigada simplemente por ser quien es, pero la película termina liberando a este personaje de una manera muy, muy rica, es muy divertida y creo que es un retrato, para mí es una película de culto. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan porque en la próxima parte seguimos haciendo este top 10 de películas para celebrar el orgullo LGBT aquí en Sede Cine.